sistema autónomo. Quedamos aquí en los sectores adrenérgicos y su función. Hay receptores alfa, receptores beta, hay receptores alfa 1, beta 1, hay receptores alfa 2, beta 2. Cada uno de estos receptores también está vinculado a una actividad, a una función del órgano en el que se encuentra. Los receptores alfa 1, por ejemplo, están en las arteriolas, en las arterias, y cumplen una función de excitación, contraen las arterias, producen vasoconstricción. Los receptores beta 1 más bien están en el corazón y cumplen funciones de estimular al corazón. Unos receptores beta 1 están en el nódulo sinusal, ayudan a que aumente la frecuencia cardíaca, y otros beta 1 están en el propio músculo y aumentan la fuerza de contracción. Entonces, estas dos funciones claves que tiene el corazón, la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, que se llaman funciones inotrópica y cronotrópica, se ven favorecidos por la estimulación simpática. Cuando veamos cardio y cardiocirculatorio, vamos a ver cómo el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que se eyecta a la circulación cada minuto, puede aumentar o disminuir dependiendo de estas dos variables, de la frecuencia y de la fuerza de contracción. Receptores beta 2 están distribuidos también por la mayor parte de los músculos lisos, y ahí ya no van a provocar activación o excitación, sino inhibición, ¿no? Provocan la inhibición de la musculatura bronquial, la inhibición de la musculatura del tubo gastrointestinal, por ejemplo. Entonces, tal como sucede también entonces con los receptores muscarínicos, vamos a tener receptores adrenérgicos, tanto alfa como beta, que van a excitar a los órganos. Y van a haber receptores, tanto alfa como beta, que van a inhibir. Generalmente, como un mnemotécnico, recuerdan, ayer hemos visto que los receptores muscarínicos impares, 1, 3 y 5, son excitadores, y 2 y 4 son inhibidores. Aquí también podemos ver, como un mnemotécnico, que tanto alfa como beta 1 son excitadores y alfa y beta 2 son inhibidores, ¿sí? Están vinculados con la inhibición de las acciones, de las funciones que van a promover. Bien, vamos a ahora hacer un repaso de todas las funciones orgánicas viscerales que son controladas por el sistema autónomo y que, en las que el simpático y el parasimpático tienen algún tipo de efecto, ¿no? Empezaremos por el ojo. El ojo, dos funciones que vamos a analizar del ojo. Uno es la pupila, la dilatación o la contracción pupilar, y también en el músculo ciliar, que permite la visión de cerca o de lejos, con la relajación o contracción también del músculo ciliar. Nosotros somos capaces de adaptar nuestra pupila a la cantidad de luz que hay, ¿no? Si hay una luz intensa, la pupila se va a dilatar, perdón, se va a contraer. Si no hay luz, hay oscuridad, se va a dilatar. Entonces, estas son dos funciones contrapuestas del simpático y del parasimpático. Cuando hay una cantidad excesiva de luz, el parasimpático es el que va a contraer la pupila. ¿Y cómo lo hace? Contrayendo las fibras circulares en la pupila. Se contraen y la pupila se contrae. Entonces la pupila se achica para evitar que entre un exceso de luz, ¿no? Y los deslumbre. En cambio, cuando estamos en la oscuridad, ¿quién se va a poner en estado de alerta? El
simpático, porque el simpático es el que va a promover el estrés, el estado de alerta. Si estamos en estado oscuro, ¿no? Estamos en estado de alerta, vemos por dónde caminamos para no caernos, para no chocarnos. Entonces predomina el simpático y el simpático va a dilatar la pupila para que entre la mayor cantidad de luz y podamos ver los objetos que nos rodean. Entonces, ¿verdad? Son dos efectos contrapuestos. El simpático dilata y el parasimpático contrae las fibras. Ahora, no actúan sobre los mismos músculos. En realidad, el simpático actúa sobre unos músculos, los músculos meridionales, que los contrae también, pero al contraer abre la pupila. En el caso del músculo ciliar, también tenemos una acción simpática y una acción parasimpática. La visión de lejos, vean, donde hay una ligera relajación del músculo ciliar, va a estar a cargo del simpático para poder mirar hacia lejos, ¿no? Pero cuando queremos leer, mirar de cerca, inmediatamente los procesos ciliares, los músculos ciliares se contraen, ¿sí? Para permitir que el lente cristalino se adapte a una distancia corta y podamos enfocar las letras que están a 20, 30 centímetros. Entonces ahí es el parasimpático el que va a hacer una contracción del músculo ciliar, ¿sí? Luego tenemos las glándulas en general, pero hablaremos primero de las glándulas nasales, las lacrimales, la parótida, la submaxilar, las glándulas gástricas, el páncreas, todas estas que producen una secreción generalmente serosa, mucosa, que lubrica las superficies del organismo, en especial las superficies mucosas, ¿no? La pupila, la boca, el esófago, o finalmente las glándulas gástricas que producen ácido clorhídrico o el páncreas que produce enzimas. ¿Quién está a cargo de la función glandular? Vean que el simpático prácticamente no tiene una función sobre la producción de las glándulas. Lo que sí puede hacer es inhibir la función glandular. Aunque si sacamos un acino pancreático, un acino de la glándula salivar, ¿no? Y en el laboratorio lo aislamos y lo estimulamos con noradrenalina, es capaz de producir una secreción pequeña, ¿sí? Pero ¿qué sucede ya en la glándula en el humano, en el vivo? Una cosa es in vitro y otra cosa es in vivo, ¿no? Entonces, en el humano, la noradrenalina lo que va a producir es una intensa vasoconstricción. Y si produce vasoconstricción, no hay flujo sanguíneo hacia la glándula. Y si no hay flujo sanguíneo hacia la glándula, no hay el material necesario para que se produzca la secreción glandular. ¿Ya? Entonces, normalmente podríamos decir que por esta vía el parasimpático inhibe la secreción glandular. Pero si aislamos aún así, ¿no? Y ponemos, digamos, noradrenalina, puede estimular una ligera secreción. Quien tiene realmente una potente acción sobre las glándulas es el parasimpático. La acetilcolina produce una secreción profusa, abundante, de saliva, de lágrimas, de secreción nasal, de ácido clorhídrico, de enzimas pancreáticas. Luego tenemos las glándulas sudoríparas. Recuerden, hemos visto que el simpático está a cargo de controlar la sudoración a través de estas
neuronas, estas fibras por el ramo comunicante gris vuelven desde el ganglio y se integran al recorrido del nervio raquídeo, hasta el territorio del nervio raquídeo. ¿Qué inervan estas fibras que abandonan el ganglio por el nervio o por a través de del conducto gris, ¿no? Por el ramo comunicante gris? ¿Qué inervan? Inervan los músculos piloerectores, las glándulas sudoríparas y los vasos sanguíneos de la piel. Entonces, ¿quién estaría a cargo de la sudoración? El simpático, ¿no es verdad? Sin embargo, aquí hay que hacer una anotación. Los centros parasimpáticos del hipotálamo y los que están en el tronco del encéfalo son los que en última instancia van a controlar la secreción de las glándulas sudoríparas. Pero desde el punto de vista de la organización anatómica es el simpático. Aunque recuerden que estas neuronas, ¿qué es lo que van a secretar? En última instancia, no adrenalina, sino acetilcolina, ¿no? No son neuronas adrenérgicas, las neuronas postganglionares, estas que abandonan el ganglio por el ramo comunicante gris. Ahora, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, la sudoración está dada básicamente por el parasimpático. ¿Sí? En el resto del cuerpo es simpático. Bien, ahora, las glándulas apócrinas. ¿Cuáles son estas glándulas apócrinas? Las que están en las axilas, las que están en las ingles. Estas tienen una secreción espesa y con un olor muy intenso. Las glándulas apócrinas son las que proveen del olor característico de cada especie. Los humanos tenemos un olor, los gatos tienen otro olor, los perros tienen otro olor, los ratones tienen otro olor, y los podemos reconocer por los olores entre los animales, ¿no? Entonces, vean, estas glándulas apócrinas generalmente se activan cuando estamos en estrés. Cuando mayor es el estrés al que estamos sometidos, mayor actividad de las glándulas apócrinas. Entonces, ¿quién tiene un control sobre estas glándulas? El simpático. El parasimpático no tiene ninguna función sobre estas glándulas. Sobre los vasos sanguíneos, sobre la mayor parte de los vasos sanguíneos, la contracción es lo más frecuente. ¿Qué sucede con las arteriolas, con las venas, con las arterias? Tienen receptores alfa 1, van a contraerse con una estimulación simpática. ¿Sí? En cambio, el parasimpático no tiene ningún efecto. Bueno, no hay estímulo parasimpático para la contracción de los vasos. Los vasos sanguíneos tienen un tonismo, el músculo lisovascular tiene un tono. Ese tono es un estado de contracción media del vaso, ¿sí? Que está permanentemente, ¿no? Ustedes están en reposo en este momento. Los vasos sanguíneos, la mayor parte de las arteriolas tienen un tono, un estado de contracción media, que está determinado por ¿quién? Por el simpático. Si sube la presión arterial, porque hay un estímulo que va a subir la presión arterial, el simpático descarga noradrenalina y el vaso se contrae y aumenta la presión arterial. Sí, y disminuye el flujo hacia un territorio determinado. Si por el contrario va a disminuir la presión o va a haber vasodilatación, hay una inhibición simpática.
¿sí? No hay una estimulación parasimpática, ¿no? Eso no es contrario, sino el simpático se va a inhibir y el vaso se va a dilatar. A partir de ese tono simpático va a haber entonces contracción o inhibición. Se va a contraer si aumenta la secreción de noradrenalina. Se va a dilatar si disminuye la secreción de noradrenalina o de adrenalina. Entonces, vean cómo el simpático es el único encargado del tono vascular, tanto la contracción como la dilatación, digamos. Pero la dilatación no se da por la noradrenalina, sino por la ausencia de noradrenalina. El parasimpático no tiene ningún efecto. Pero una cosa es en la mayor parte de los vasos y otra en el músculo y en el corazón. Los vasos sanguíneos que están en el músculo y que penetran el músculo y que penetran también el corazón tienen otra inervación, tienen otros receptores, tienen receptores beta 2, no tienen receptores alfa 1, sino tienen receptores beta 2. Estos receptores están vinculados a la inhibición y producen vasodilatación. Cuando el músculo se contrae con intensidad, por ejemplo en el ejercicio, hay una descarga simpática, domina el simpático, y entonces ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener un estado de contracción más intensa de los músculos. Y entonces, ¿qué pasa? Estas arterias que penetran en el músculo, cuando se contrae el músculo y el músculo se contrae con mucha fuerza, ¿qué les va a suceder? Se van a colapsar y no van a permitir que pase el flujo sanguíneo. ¿No es verdad? Y el músculo necesita de flujo. Parece una paradoja, que no deja entrar sangre cuanto más necesita. Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez que se dilata el músculo, entonces se restituye, o que se relaja el músculo, se restituye el flujo sanguíneo. Entonces, aquí se necesita que se restituya el mayor volumen todavía del flujo sanguíneo. Entonces, para eso, el propio simpático dilata a estas arteriolas, para que cuando hay la relajación del músculo, entre el doble, por decir, el flujo sanguíneo del que normalmente es, ¿no? Lo mismo pasa en el corazón, las arterias endocárdicas, en la sístole se bloquean y durante la diástole se liberan y pasa el flujo sanguíneo. Ahora, cuando hay una estimulación simpática, el corazón funciona con mayor velocidad, con mayor fuerza de contracción. Entonces los vasos aquí también van a quedar bloqueados mucho más intensamente. Necesitan esta ayuda del propio simpático para dilatarse y cuando se produce la diástole ingresa el doble de sangre de lo que normalmente ingresa. Está claro, ¿no? Para eso tienen estos receptores. Entonces en el músculo, los vasos sanguíneos y en el corazón van a producir el simpático dilatación y el parasimpático no va a tener efecto. Ahora, en el corazón, el músculo cardíaco aumenta la frecuencia cardíaca, el simpático, y aumenta la frecuencia, la fuerza de contracción también del simpático. En cambio, el parasimpático no tiene efecto sobre la fuerza de contracción, solamente tiene efecto sobre la frecuencia cardíaca. ¿Por qué es esto? Porque solamente hay receptores muscarínicos, es decir, receptores colinérgicos en el nódulo. No hay receptores colinérgicos en el músculo, en las fibras musculares. Entonces, el parasimpático no tiene ninguna acción sobre la fuerza de contracción. Indirectamente puede tener una influencia sobre la fuerza de contracción cuando disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, el parasimpático sí tiene una potente acción para disminuir la frecuencia cardíaca. Es bradicardizante. En cambio, el simpático es taquicardizante, aumenta la frecuencia cardíaca. Lo que les decía hace un momento, las coronarias y las arterias del corazón
van a tener un efecto beta, ¿no? De vasodilatación y un efecto alfa de contracción. Las arterias superficiales, las arterias epicárdicas, las coronales que están fuera del corazón, van a tener receptores alfa, pero las que penetran en el interior, receptores beta. Recuerden esto porque cuando hablemos de flujo sanguíneo y del corazón, vamos a volver a tocar este tema. Luego, en los bronquios, en los pulmones, la estimulación simpática, ¿qué va a producir? Dilatación, que hay receptores beta 2, dilatan el músculo bronquial. En cambio, el parasimpático lo contrae. Y en los vasos sanguíneos, el simpático produce contracción, como en cualquier otro lugar. En el parasimpático no tiene una función muy conocida. Podría dilatar en algunos territorios, pero en general no tiene una función muy conocida en el pulmón y en los vasos sanguíneos del pulmón, pero sí en el músculo bronquial. En el músculo bronquial lo contrae con fuerza. Ahí hay receptores muscarínicos, M3. Pasé, creo, ¿no? Bien. Ahora, en el tubo digestivo, vean, en la luz del tubo digestivo, del músculo liso del tubo digestivo, desde el esófago hasta el recto, vean, ¿qué es lo que va a producir la estimulación simpática? Una ligera disminución del peristaltismo y del tonismo del músculo intestinal. Entonces, no lo llega a paralizar al músculo intestinal, pero sí disminuye el movimiento del músculo intestinal. En cambio, el parasimpático tiene una acción potente para aumentar el tono y para aumentar las contracciones. Entonces, cuando comemos, ¿quién va a dominar aquí? El parasimpático. Tanto para que el alimento transite como para que el alimento se mezcle y pueda ser digerido. Es el parasimpático. También, ¿quién determina el tono de estos músculos? Volvemos a lo que les decía hace un momento, el tono es ese estado de semicontracción, ¿no? De contracción media del músculo, ya sea del estómago o del intestino, estado de contracción media. Cuando hay una disminución de la estimulación parasimpática, este músculo se puede paralizar totalmente. ¿Sí? Lo que no consigue el simpático. El simpático puede disminuir la actividad, pero no lo llega a paralizar. ¿Cómo se puede paralizar este músculo? Si no hay actividad parasimpática. En cambio, cuando hay una gran actividad parasimpática, el músculo puede llegar a tener unas contracciones intensas, ¿no? A partir de un tono. ¿Y quién determina el tono? El tono lo determina el parasimpático. Al contrario que en los vasos, el tono, ¿quién lo determina? El simpático, ¿no? Bien, los esfínteres tienen otra característica. Porque ¿qué pasa con los esfínteres? Son las estructuras musculares que evitan el paso de un órgano a otro, o que permiten también el paso. Mientras el alimento está en el estómago, mezclándose intensamente, licuándose, destrozándose, convirtiéndose en quimo, que es una pasta semilíquida, ¿verdad? El esfínter gastroesofágico, ¿sí? El cardias, va a estar cerrado. Y el esfínter pilórico, que es el que permite el paso del contenido gástrico hacia
duodeno también va a estar cerrado. ¿Quién controla esto? El simpático. Esté cerrado el esfínter. ¿Y quién abre el esfínter para que pase desde el estómago hacia el duodeno, el quimo, una vez que ya está listo? El parasimpático. Lo relaja. ¿Sí? ¿Vean? Lo mismo el resto de los esfínteres. El esfínter de la válvula iliocecal para el paso de todo el contenido desde el ilion hacia el ciego, hacia el colon, o el esfínter interno del recto para ya el reflejo de defecación. ¿Ven? ¿No? Ahí, ¿quién mantiene contraído este músculo? El simpático. ¿Y quién lo relaja para producir el paso? El parasimpático. Bien, también recuerden que todos estos aspectos los vamos a tratar en detalle cuando hablemos ya de digestivo, cuando estemos viendo los movimientos intestinales, digestivos en general. Luego en el hígado, fíjense, el simpático produce liberación de glucosa. El hígado libera la glucosa que ha almacenado. El hígado almacena gran cantidad de glucosa como el glucógeno. Y cuando necesitamos, el hígado libera esa glucosa. ¿Quién se encarga de esta estimulación para la liberación de la glucosa? El simpático. ¿Sí? Cuando estamos en estado de estrés, hay una gran liberación de glucosa. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro tenga glucosa, para pensar adecuadamente, para que nuestros músculos tengan la cantidad necesaria de energía para funcionar, ¿no? Entonces el hígado libera glucosa. El parasimpático es capaz de producir una ligera síntesis de glucosa también. Aquí no hay una acción contrapuesta. En las vías biliares, el simpático produce relajación, en cambio el parasimpático contracción de la vesícula biliar, del colédoco y del conducto hepático. Fíjense, ¿por qué? Porque cuando estamos comiendo, nos estamos alimentando y comemos grasas en particular, ¿qué necesitamos? Bilis, ¿no? Para la digestión de las grasas. Entonces, ¿no? El parasimpático está trabajando en todos los sentidos para que dispongamos de todo para una correcta digestión. Hace funcionar el músculo liso gastrointestinal, produce secreción de todo tipo de enzimas y también de bilis, ¿no? No secreción, pero sí lleva la bilis desde la vesícula biliar hasta el intestino. En cambio, el simpático no está involucrado en el transporte de la bilis desde la vesícula hasta el hígado. En el riñón, fíjense cómo el simpático puede producir una disminución de la diuresis y de la secreción de renina. En cambio, el parasimpático no tiene ninguna acción. ¿Sí? Cuando estamos en estado de estrés en particular, fíjense, hay una disminución de la diuresis, es decir, incluso del filtrado glomerular, incluso del transporte de orina desde el riñón hasta la vejiga y desde la vejiga hacia el exterior, ¿no? Casi se anulan estas funciones cuando estamos en estado de estrés. Bien, en la vejiga urinaria, cuando se produce el reflejo de micción, vean, el parasimpático o el simpático va a producir una ligera relajación, ¿sí? Cuando se produce, más bien al contrario, cuando la vejiga se está llenando, va a producirse una relajación de la musculatura de la vesícula. Va a llenar la vesícula y el parasimpático va a estar, o el simpático va a, digamos, favorecer el llenado de la vesícula. Pero en el trígono, donde está el esfínter de la vejiga, va a permanecer una fuerte estimulación simpática, lo va a mantener contraído a ese músculo, al trígono. ¿Para qué? Para que no salga orina hacia el uretra, o hacia la uretra, ¿no? En cambio, el parasimpático, durante el reflejo de micción,
¿vean? Va a provocar la contracción de la vejiga. ¿Para qué? Para que se libere, para que se produzca la micción, y va a relajar al trígono, para que el trígono permita que la orina salga hacia la uretra, ¿no? En el pene, en las funciones sexuales, ¿verdad? El simpático va a estar involucrado en la eyaculación, en la contracción de los músculos isquiopubiales y otros músculos para producir la eyaculación. En cambio, el parasimpático no tiene nada que ver con la eyaculación, pero sí con la erección del pene. En las arteriolas sistémicas de las vísceras abdominales, del músculo, ¿verdad? Va a haber una contracción a raíz de la acción del simpático y una dilatación en las arteriolas que penetran el músculo. Las arterias que llegan hasta los músculos, contracción, el simpático, pero en las arterias intramurales, las que están entrando en el espesor del músculo, van a producir dilatación, por el efecto que nos decía hace un momento, igual que en el corazón, ¿no? En cambio, el parasimpático no tiene ningún efecto. En la piel, sobre las arteriolas de la piel, ¿qué va a producir el simpático? Contracción. El parasimpático, ninguno. En la sangre, fíjense, la coagulación, la presencia de glucosa, de lípidos en la sangre, va a aumentar gracias a la estimulación simpática. Porque cuando estamos en estrés necesitamos que todos estos mecanismos funcionen. Disponer de glucosa, disponer de ácidos grasos para el metabolismo y que todos los mecanismos de la coagulación estén activados por si tenemos heridas o cualquier cosa, ¿no? Entonces, el estrés nos predispone ¿a qué? A la lucha, a la huida de los animales, ¿no? Pone en estado de alerta, de defensa. En cambio, el parasimpático no tiene ninguna. Con relación al metabolismo basal, hay un aumento hasta del 100% del metabolismo basal por la acción del simpático. ¿Y quién está encargado de este aumento del metabolismo basal? La adrenalina. Es la que va a llegar a todas las células del cuerpo para estimular el metabolismo basal, que las células produzcan más energía. Con relación a la médula suprarrenal, ¿ven? La estimulación simpática va a producir un aumento de la secreción de la médula suprarrenal. La parasimpática, ninguno. La actividad mental. El simpático va a aumentar la actividad mental, va a aumentar el metabolismo del cerebro en general. En cambio, el parasimpático, ninguno. Ningún efecto. En los músculos piloerectores, el simpático que produce contracción. Ya sabemos que está a cargo del simpático, ¿no? Y el parasimpático, ninguno. En el músculo esquelético, el aumento de la glucogenólisis, el aumento de la fuerza de contracción, que es la glucogenólisis, glucogenolisis más bien, ¿no? Que es la destrucción del glucógeno para disponer de glucosa. ¿Quién va a funcionar ahí? ¿Cuál va a tener actividad? El simpático, el parasimpático, ninguno. Y en la contracción también. Y en los adipocitos, la lipólisis, liberar ácidos grasos hacia la circulación, el simpático. Como ustedes pueden ver, el simpático tiene unas funciones y el parasimpático tiene otras. En algunos casos, las acciones del simpático y del parasimpático son contrapuestas, como en el nódulo sinusal. El simpático produce aumento de la frecuencia cardíaca y el parasimpático disminución de la fuerza cardíaca. En otras, como en los vasos, solo el simpático actúa, el parasimpático no tiene ninguna acción, ¿no? En algunas otras son más bien coadyuvantes, ¿no?
como por ejemplo en la función sexual. El simpático produce la eyaculación y el parasimpático la erección. Entonces, no hay una norma. En esto, esto lo tienen que tener claro. No hay una norma. No es que donde el simpático excita, el parasimpático va a inhibir. ¿No? Podemos ver este cuadro. En algunas sí ocurre eso, pero en otras no. En algunas el simpático tiene función y en otras, y el parasimpático no tiene ninguna función. En algunas el parasimpático tiene una acción más potente, como por ejemplo en la secreción glandular, y el simpático prácticamente no tiene una acción, a no ser por la vía de la vasoconstricción. Pero directamente la acción del simpático es mínima en comparación a la acción del parasimpático, que es potente en la secreción glandular. Entonces, vean, esas son las características del funcionamiento de estos dos sistemas, que los vamos a ir viendo a pleno funcionamiento cada vez que hablemos de los diferentes órganos. La fisiología de los diferentes sistemas que vayamos estudiando a lo largo del año. Ahora, ¿cuál es la función de la médula suprarrenal? La médula suprarrenal, como hemos visto, funciona en base a una estimulación simpática, es parte del sistema simpático, ¿no? Cada vez que hay una estimulación simpática, entonces las neuronas de la médula, ¿qué es lo que van a producir? Adrenalina y noradrenalina. El 80% de la producción de la médula suprarrenal es adrenalina y un 20% de noradrenalina. ¿Hacia dónde va esta producción, la adrenalina y la noradrenalina de la médula? Hacia la sangre. En la sangre se distribuye por todo el organismo, ¿sí? Y llega a todos los órganos, incluso los órganos a los que llega el propio simpático, ¿verdad? A los órganos que son inervados por el simpático, también hasta esos órganos va a llegar la producción de la médula suprarrenal, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Y qué van a hacer estas adrenalinas y noradrenalinas en estos órganos? Las mismas funciones que acabamos de ver. Si van al corazón, ¿qué van a producir? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción. Si llegan al pulmón, van a producir broncodilatación, vasoconstricción. En todos los vasos, ¿qué van a producir? Vasoconstricción. Y en los vasos endocárdicos, en las arteriolas intramurales de los músculos, vasodilatación. ¿No? O sea, las mismas acciones que acabamos de ver van a producir la noradrenalina y la adrenalina que produce la médula suprarrenal. La diferencia entre estos dos sistemas es que el simpático, en sus terminaciones postganglionares, actúa inmediatamente, ¿no es verdad? Porque secreta la noradrenalina directamente sobre el músculo o sobre el órgano. En cambio, la de la médula, ¿qué tiene que pasar? Tiene que todavía circular, ¿sí? Entonces tiene una acción un poquito más retardada. Pero eso hace también que esta acción sea más duradera, porque la acción del simpático sobre el órgano a través de la neurona postganglionar es instantánea. Ya sabemos, hay la normoamina oxidasa que va a hidrolizar a la noradrenalina, ¿sí? Esta que salió hacia la sangre no va a ser hidrolizada por la noradrenalina hasta que llegue al órgano y cumpla con su función. ¿Cuánto tiempo puede tardar? 2, 4 minutos, 5 minutos, ¿no? Durar esa noradrenalina que se produce por una estimulación simpática en la médula suprarrenal. Aquí está, esta es la neurona preganglionar,
Estas son las neuronas postganglionales, las que están en la médula. El tejido nervioso que está en la médula actúa como neurona postganglional y que va a secretar, ¿qué cosa? Adrenalina y noradrenalina. Esta llega a la sangre primero y luego recién se distribuye por los tejidos, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuáles son los efectos, las diferencias entre los efectos de la adrenalina y la noradrenalina? La adrenalina, esta que produce la médula suprarrenal, tiene una mayor acción a nivel del corazón, ¿sí? Una mayor influencia cardíaca, un mayor efecto cardíaco. Entonces, cuando hay una estimulación simpática y se secreta adrenalina desde la médula suprarrenal, el corazón se activa intensamente, empieza a funcionar más rápidamente, puede duplicarse la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción. Además, puede duplicar el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto hacia la circulación. La noradrenalina no tiene tanto efecto sobre el corazón, pero sí tiene un efecto potente donde en los vasos sanguíneos los contrae intensamente. La adrenalina, que es tan potente en el corazón, no tiene tanto efecto en los vasos, ¿sí? También tiene efecto en los vasos, pero la noradrenalina es mucho más potente a nivel de los vasos sanguíneos que la adrenalina, ¿ya? Y en el metabolismo basal, recuerden, hace un momento hemos visto que el metabolismo basal aumenta por la estimulación simpática. Esta estimulación simpática va a producir entonces que aumente el metabolismo, que las células utilicen mayor cantidad de sustratos, glucosa, ácidos grasos, para producir energía, para producir ATP, para energía. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una estimulación simpática, ¿qué necesitamos? Energía, ¿no? Bien, entonces es la adrenalina la que se encarga de la producción de ATP en las diferentes células. Luego, vean cómo funciona el sistema autónomo. Aquí vamos a ver que hay muchos reflejos autónomos que van a estar vinculados con los diferentes sistemas del organismo. Tenemos que son funciones viscerales que se dan automáticamente. Tenemos los reflejos autónomos cardiovasculares. Por ejemplo, el reflejo cardiovascular que regula la presión arterial. Si baja la presión arterial, ¿quién va a detectar primero? ¿Sí? Los vasoreceptores que están en la carótida y en la aorta van a enviar a través del gloso faríngeo ese estímulo hacia el centro cardiocirculatorio y hacia el hipotálamo. ¿Para qué? Para que haya una respuesta inmediata. ¿Y cuál va a ser la respuesta inmediata? El simpático va a activar ¿a quién? Al corazón y a los vasos. El corazón va a empezar a latir con más fuerza, va a empezar a latir con mayor velocidad y los vasos se van a contraer y va a subir la presión arterial. Va a ocurrir lo contrario si sube la presión arterial. Si sube la presión arterial, también va a ir una señal hacia el hipotálamo, hacia el centro cardiocirculatorio, para que disminuya la acción del simpático y baje la frecuencia cardíaca, baje la fuerza de contracción y haya vasodilatación y baje la presión arterial y se regularice la presión arterial. Esos son reflejos que son inconscientes, son controlados por el sistema autónomo. Cuando hay una fuerte estimulación parasimpática, la presión puede bajar hasta llevar al individuo a un estado de inconsciencia. Puede dominar el parasimpático.
con una estimulación parasimpática. Pero ¿por qué va a bajar la presión? Porque va el corazón latir con una frecuencia cardíaca tan baja que hasta puede paralizarse. Han visto, hay algunos expertos en estimular el neumo gástrico, el vago, y producir el desmayo de las personas, ¿sí? Estimulando al vago para que haya una estimulación simpática así intensa que hace que la frecuencia cardíaca baje a 0, ¿no? Después vamos a hablar del escape de esta estimulación parasimpática, el escape de Purkinje que se llama, por eso vamos a hablar cuando hablemos del corazón. Ahora por el momento nos quedaremos con esta idea. Luego hay reflejos autónomos. Estos ya son mucho más dominio del parasimpático. Nosotros dominamos más el simpático, ¿no? El reflejo cardiocirculatorio. Aquí el parasimpático. Vean, cuando sentimos el olor de la comida y pensar en la comida nomás, ¿qué es lo que ocurre? Empezamos a salivar. No solo a salivar, sino hasta nuestro estómago empieza a producir jugos gástricos y empiezan a moverse también nuestro estómago, a contraerse. ¿Ven? Ese es un reflejo parasimpático, porque el parasimpático es el que controla estas funciones. El estímulo, ¿por dónde nos llega? Por la vista, por el olor, llega hasta el cerebro, hacia los núcleos parasimpáticos, y el parasimpático empieza a estimular a las glándulas para que se produzca salivación, producción de jugo gástrico, jugo pancreático. O si probamos la comida, también, ¿no? Ponemos un alimento en la boca, inmediatamente hay una secreción salival, pero no solo secreción salival, sino secreción de todas las glándulas hasta el páncreas. Bien, luego tenemos el reflejo de la defecación. Cuando las heces llegan al recto, ¿ya? Inmediatamente se desencadena un reflejo parasimpático. ¿Para qué? Para que el recto se contraiga y el esfínter interno se relaje y se produzca la defecación. Ahora, este reflejo de defecación además tiene un control de la corteza cerebral, un control consciente, porque generalmente hasta ahí el reflejo es inconsciente. Pero como no vamos a defecar en cualquier lugar, ¿no es verdad? Pero nuestro cerebro controla. ¿Y controla a quién? Al esfínter externo, que es un esfínter que está constituido por un músculo esquelético, voluntario. Y hasta que no vayamos a un lugar donde es adecuado defecar, nuestro cerebro va a controlar la evacuación de las heces, ¿no? Pero el reflejo de defecación puro, que se ve en la mayor parte de los animales, ese es el reflejo parasimpático, ¿no? Que estimula la contracción del recto. Cuando las heces llegan al recto, el recto se dilata, digamos, por la presencia de las heces, van estímulos parasimpáticos a la médula, y de la médula nomás vuelven para la contracción del recto y la relajación del esfínter externo. ¿Está a cargo de quién? El parasimpático. ¿Recuerdan hace un momento que mismo? Luego, otros reflejos autónomos, el reflejo urinario, el reflejo de micción, es exactamente igual al de defecación. ¿Pero dónde se da? En la vejiga. Cuando se llena la vejiga, y queda igual que cuando se llena el recto, hay un reflejo parasimpático que va hacia la médula, vuelve para que se abra el esfínter del trígono, ¿no? Y salga la orina desde la vejiga hacia la uretra. Pero aquí también hay un control voluntario, porque hay un esfínter externo que es voluntario y que lo controlamos desde la corteza cerebral. Entonces, hasta que no estemos en el lugar adecuado para miccionar, no se va a producir la micción, ¿verdad? Entonces, y ya es voluntario. Entonces, hay también la regulación pancreática,
el vaciamiento de la vesícula biliar también es un reflejo parasimpático puro. Llegan las grasas al duodeno y inmediatamente la vesícula empieza a contraerse. La grasa es un estímulo parasimpático para que haya una respuesta también parasimpática de contracción del duodeno. Bien, entonces, vean, tenemos muchos reflejos autónomos. Todos estos reflejos autónomos los vamos a estudiar en detalle durante el año. Ahora, tanto el simpático como el parasimpático estimulan órganos aislados. ¿Sí? No, ¿por qué? Porque hay una inervación simpática o una inervación parasimpática a los distintos órganos. Entonces, puede haber respuestas simpáticas aisladas, subir la frecuencia cardíaca, puede haber respuestas aisladas parasimpáticas de producir el reflejo de defecación o el reflejo de micción. ¿Vean? Hay una respuesta aislada de cada uno de los dos sistemas. Pero el sistema simpático tiene la característica de producir una respuesta masiva, es decir, una respuesta global que involucra a todo el sistema simpático. Y eso ocurre en las situaciones de alarma, de estrés. Cuando estamos estresados, cuando hay un estímulo que amenaza nuestra vida, nos produce sensación de inseguridad, o también un estímulo que sea muy motivante, ya no nos produzca daño, sino que nos produzca, digamos, alcanzar un objetivo, nos pueda producir satisfacción, entonces todo el simpático se activa, todo, absolutamente todo el simpático. Y todas estas funciones simpáticas que acabamos de ver aquí atrás, todas estas se van a activar al mismo tiempo. Aunque el simpático, como les digo, tiene capacidad, igual que el parasimpático, de activar a las funciones aisladas, de acuerdo a la situación. Pero en estas respuestas de alarma, en la respuesta de estrés, todo el simpático se activa. Y vamos a tener que todo nuestro organismo entonces va a estar inundado de noradrenalina y adrenalina. La médula suprarrenal va a producir gran cantidad de adrenalina y noradrenalina. Las propias neuronas postganglionares del simpático van a producir a los órganos noradrenalina, ¿no? A esto se llama respuesta de alarma o estrés, esta descarga masiva. Pero también puede haber respuestas aisladas, como les decía, del simpático, ¿no? En los reflujos que controlan las funciones digestivas, en la regulación térmica para el flujo sanguíneo, etc. Vamos a hablar también de estas respuestas aisladas. En cambio, el parasimpático no tiene una respuesta masiva. El parasimpático va a actuar por sistema. Si estamos en digestión, en los órganos digestivos, el parasimpático va a ir activándose. Vamos a empezar con la activación de glándulas en la boca, en el estómago, ¿no? Y se va a ir activando el reflejo de micción, va a ser muy aparte que el reflejo de defecación, aunque suelen estar asociados. Cuando se defeca, suele haber una estimulación también del reflejo de micción, pero no al contrario. Entonces, fíjense, esta estimulación parasimpática va a ser una estimulación muy específica de órganos aislados, de respuestas localizadas, ¿no? Entonces,
son dos características que tienen también estos sistemas. Los dos pueden actuar con respuestas localizadas, específicas, puntuales, en un órgano o en otro. Pero el simpático tiene la característica de poder dar esta respuesta masiva. Fíjense todo lo que es capaz de hacer con la respuesta masiva, el estado de alarma o de estrés, el simpático. Puede aumentar la presión arterial, de hecho lo aumenta el flujo sanguíneo hacia los músculos y disminuye la cantidad de flujo que va hacia las vísceras. Aumenta las tasas de metabolismo celular en todo el cuerpo, aumenta la concentración sanguínea de glucosa, aumenta la glucólisis hepática y muscular, aumenta la actividad mental, aumenta la capacidad de coagulación de la sangre. Y aquí cuando estamos hablando de aumentar la presión arterial, ¿qué aumenta? La frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción del corazón, la vasoconstricción en los territorios arteriolares, es un montón de acciones que al mismo tiempo está haciendo el simpático para mantenernos en estado de alerta, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo se controla al simpático y al parasimpático? ¿Verdad que el control del simpático y el parasimpático es múltiple, ¿no? Vamos a tener un control pulvar, un control continuo, un control mesencefálico del sistema nervioso autónomo, incluso a nivel medular, hay reflejos medulares que se dan para el control de la función autónoma. Si ustedes observan, aquí el tronco del encéfalo, aquí en el tronco del encéfalo tenemos una gran cantidad de núcleos simpáticos y parasimpáticos que van a controlar estas actividades de las que estamos hablando, ¿no? Están los núcleos del centro respiratorio, está el núcleo para el control de la vejiga urinaria, está el núcleo cardiocirculatorio. Estos núcleos van a funcionar mediante estímulos que reciban, ¿no? Estas neuronas reciben estímulos de la periferia y van a enviar señales, ya sea simpáticas o parasimpáticas, hacia los órganos para que aumenten o para que disminuyan sus funciones. Pero estos núcleos no actúan aislados, además van a actuar bajo control ¿de quién? Del hipotálamo. Recuerdan, el hipotálamo tiene muchas funciones vegetativas. Muchos de los núcleos que están en el hipotálamo, en la porción anterior y en la porción posterior, tienen que ver con las funciones cardiocirculatorias, con las funciones digestivas, regulan el hambre, la sed, la osmolaridad. Y entonces, bueno, con el tema de la osmolaridad nomás, si aumenta o disminuye la osmolaridad, van a producirse una gran cantidad de acciones en el organismo para regular la osmolaridad, o sea, que la concentración de sodio en la sangre siempre se mantenga constante, o la concentración de glucosa, o la concentración de ácidos grasos. ¿Quién va a controlar eso? El hipotálamo. O la frecuencia cardíaca, o la presión arterial. Estos núcleos entonces están en el tronco del encéfalo, en la protuberancia, en el bulbo, en el mesencéfalo y en la propia médula espinal, están íntimamente relacionados con estos núcleos hipotálamos, con todo, ¿no? Una relación. ¿Qué funciones autónomas entonces regulan? La de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, secreciones glandulares del tubo digestivo,
peristaltismo gastrointestinal, contracción de la vejiga urinaria. Entonces, son varias funciones, o sea, funciones vegetativas, ¿no?, que van a regular estos núcleos. Y el hipotálamo, el corazón tiene esta función vegetativa que está íntimamente relacionada con qué otra función del hipotálamo. La función vegetativa, ¿con qué está relacionada? ¿Con qué función? Con la función conductual. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando el núcleo, el centro del hambre, se activa porque falta glucosa, falta ácidos grasos? Sentimos hambre, ¿no? Buscamos comida, nos vuelve más activos. Nuestra conducta empieza a cambiar. El animal se vuelve más activo, más atento. Pero si no encuentra comida, ¿qué le pasa al animal? Se empieza a inquietar, se empieza a irritar, se empieza a enfurecer incluso. ¿Cómo están estos núcleos hipotalámicos que controlan funciones vegetativas? Están directamente relacionados también con funciones conductuales. Cómo las funciones vegetativas de nuestro organismo pueden influir en nuestra conducta, ¿no? De hecho, influyen en nuestra conducta. Entonces, el hipotálamo va a ser el encargado de enviar señales que van a activar casi todos los centros autónomos que están en el tronco del encéfalo. Todos estos núcleos que están en el tronco del encéfalo van a estar regulados por señales del hipotálamo. Control del centro cardiovascular, del centro de la temperatura, de la disminución o aumento de la salivación, aumento o disminución de la actividad digestiva, provoca el vaciamiento de la vejiga, porque aquí están los núcleos que van a determinar esas actividades en el tronco del encéfalo. Pero el hipotálamo tiene otros núcleos que controlan a su vez a estos núcleos. Bien. Es importante conocer todo esto porque van a ver a partir del año, de toda su vida de médicos, que una buena parte de nuestra acción es sobre el sistema autónomo y tenemos que considerar al sistema autónomo. Entonces hay una farmacología muy amplia del sistema autónomo. La farmacología del sistema autónomo incluye tratamientos para el corazón, para la circulación, para los riñones, para el aparato digestivo, para el aparato respiratorio, para el sistema nervioso en general. O sea, todos, cuando lleguen al año y entren a cada una de los contenidos, digamos, de la materia de farmacología, en cada una se van a tropezar otra vez con el sistema autónomo y receptores muscarínicos o receptores nicotínicos o receptores adrenérgicos, beta, alfa, que son estimulados o inhibidos por los fármacos. Es una farmacología muy importante del aparato del sistema autónomo. Vamos a entrar en esos detalles. Fármacos que estimulan o que bloquean todos estos receptores, ¿no? Hay fármacos adrenérgicos, hay fármacos antagonistas y agonistas adrenérgicos, beta y alfa. Hay fármacos agonistas y antagonistas colinérgicos de cada uno de los receptores colinérgicos. Entonces, tienen que estudiar y estar al día con el sistema autónomo.
que es uno de los más importantes temas del sistema nervioso. Bien, aquí terminamos con el sistema autónomo. No sé que hay alguna pregunta. Decía que la respuesta masiva del sistema simpático era lo que provocaba el estrés y la respuesta alarma. Si una persona no tiene esa respuesta de estrés o respuesta alarma ante algún estímulo, ¿es directamente un problema del sistema simpático o puede ser por una otra razón? A ver, tendría que ser un problema más de relación con el hipotálamo. ¿Sí? Porque el sistema simpático no actúa aislado. Fíjate que ¿quién controla el sistema simpático? El hipotálamo. ¿Quién es el que recibe, para empezar, las señales de la periferia? En primer lugar, el hipotálamo. ¿Sí? Y el hipotálamo va a coordinar con los centros vulvares para la respuesta, tanto simpática como parasimpática. Pero en este caso, si es el simpático, tendría que haber un problema a un nivel más alto, porque no es solo del simpático, no actúa aislado, ¿verdad? Sino que está controlado. Aunque se llama sistema autónomo, vean, de autónomo no tiene mucho, ¿no? ¿Quién lo va a controlar? El hipotálamo en última instancia. ¿Sí? Bien. Rapidito veamos otro tema, porque nos quedan todavía dos técnicas pendientes. ¿Sí? Para terminar. Ahora hablaremos del flujo sanguíneo cerebral, el líquido cefalorraquídeo y el metabolismo. Ya saben ustedes que el flujo sanguíneo cerebral está determinado por las arterias que están en sentido ascendente, las carótidas, las vertebrales, que en última instancia forman ¿qué cosa? El polígono de Willis, ¿no? Desde donde surgen las arterias que van a irrigar el cerebro y toda la parte del encéfalo. Bien, entonces, este flujo sanguíneo cerebral, ¿qué quiere decir flujo sanguíneo? Es la cantidad de sangre que llega en un minuto de tiempo a un territorio corporal determinado, para que tengan en cuenta ese término, flujo. Después del flujo lo vamos a estudiar, a alcanzarnos cuando lleguemos a circulatorio, pero por lo menos el concepto que haya muy grande. Flujo quiere decir cantidad de sangre que llega a un territorio en una unidad de tiempo. En este caso, lo vamos a tomar esa unidad de tiempo como el minuto. ¿Sí? Entonces, fíjense, el flujo sanguíneo normal cerebral en una persona adulta es de 50 a 65 mililitros de sangre por cada 100 gramos de tejido por minuto. Y si vemos todo el tejido, digamos, cerebral, podríamos decir que para todo el encéfalo es de 700 a 900 mililitros por minuto. 750 va a ser el reposo. Cuando no estamos haciendo nada, estamos con la mente en blanco. Y 900 cuando estamos en actividad cerebral, va a aumentar. Generalmente cuando un tejido entra en actividad, inmediatamente aumenta el flujo sanguíneo hacia ese tejido. Fíjense, el cerebro solamente representa el 2% del peso corporal, pero representa el 15% del gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? La cantidad de sangre que llega a la circulación en un minuto. Entonces, el gasto cardíaco es el flujo sanguíneo por minuto que sale desde el corazón hacia la aorta. ¿Cuánto es ese gasto cardíaco? 5 litros por minuto. Si va entre 750 y 900, de 5 litros, esto representa aproximadamente el 15% para el 2% de tejido. Vean la importancia que tiene el cerebro, ¿no? Y la función que tiene
el cerebro, necesita mucha sangre, ¿sí? Para su tamaño recibe una cantidad enorme de sangre, que es uno de los órganos más irrigados. Bien, ahora, ¿cómo se regula el flujo sanguíneo? ¿Qué va a hacer que llegue menos o más sangre al cerebro? Para empezar, el metabolismo celular. Si aumenta el metabolismo del cerebro, las neuronas empiezan a funcionar, más sangre va a necesitar. Si ustedes están ahí echados mirando la tele, mirando simplemente, o mejor todavía, con los ojos cerrados y echados, ¿cuánto de sangre va a estar llegando a su cerebro? 750. Si abren sus ojos, se ponen a leer su libro y empiezan a razonar, ¿cuánto van a necesitar? 900, o quizá un poco más. ¿Por qué? Porque sus neuronas empiezan a entrar en actividad, aumenta el metabolismo, ¿no? Ahora vean, cuando aumenta el metabolismo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Inmediatamente aumenta el metabolismo, se consume oxígeno, se consume glucosa. ¿Y en qué se convierte esto? En ATP, la energía que están usando, pero además en dióxido de carbono. Esta concentración alta de dióxido de carbono hace que las arterias empiecen a dilatar, ¿sí? Por otro lado, iones hidrógeno también se empiezan a liberar. Cuando los iones hidrógeno están en la sangre, las arterias empiezan a dilatar. La concentración de oxígeno suele empezar a bajar, porque estamos usando mucho oxígeno. También entonces las arterias se dilatan. Y finalmente hay sustancias liberadas por los astrocitos. Los astrocitos son las células de sostén, las células que producen, además están vinculadas con la inmunidad del sistema nervioso. Pero estos astrocitos además van a producir una serie de sustancias que son vasodilatadoras, ¿sí? Estas sustancias vasodilatadoras entonces hacen que los vasos se dilaten y llegue más flujo sanguíneo al cerebro. Es lógico esto, ¿no? Porque necesitamos que llegue más sangre para que se lleve el dióxido de carbono, se lleve el hidrógeno y traiga más oxígeno. Para eso se produce el aumento del flujo sanguíneo. Ahora, vean, solamente es una gráfica que nos muestra que la concentración alta de hidrógeno va a reducir la actividad neuronal. Entonces, si hay una concentración alta de hidrógeno, las células, las neuronas, van a empezar a ser afectadas. Y entonces, ¿qué necesitamos? Que se vaya el hidrógeno. ¿Y como consecuencia de qué es el aumento del hidrógeno? De la actividad de las neuronas. Si hay mucho hidrógeno, entonces las neuronas ya van a empezar a sufrir. Entonces se tiene que ir. Y fíjense cómo a medida que aumenta la concentración, en este caso de dióxido de carbono, aumenta también el flujo sanguíneo. Este es el flujo sanguíneo y esta es la concentración, la presión parcial de dióxido de carbono. Cuanto mayor es la presión parcial de dióxido de carbono, mayor es el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces está directamente relacionado. Bien. Ahora, también la falta de oxígeno va a regular, ¿no?, el flujo sanguíneo. Vean, la tasa de utilización de oxígeno, cuánto de oxígeno utilizan cada 100 gramos de tejido en un minuto. Aproximadamente 3.5 litros de oxígeno por cada 100 gramos de tejido en un minuto, con una variación de más o menos 0,2. Eso quiere decir que los límites en el consumo de oxígeno son muy estrechos. Si disminuye a 3 litros, por ejemplo, de oxígeno, el consumo
de las neuronas, ¿qué va a ocurrir? Esa cantidad de oxígeno ya no es suficiente. ¿Para qué? Para que las neuronas produzcan el ATP que necesitan y van a empezar a sufrir nuestros neuronas. ¿Y cómo vamos a, en qué se va a traducir ese sufrimiento de la neurona? ¿En qué crees? De la del cerebro. ¿Qué pasará? ¿A qué actividad? No se podrán, ¿Ah? no se sintetizarán neurotransmisores para identificar. Ahora, fíjense, lo primero, la persona que va a tener mareos, ¿sí? Va a tener confusión, no va a poder pensar bien. Si baja más todavía, ¿qué va a tener? Inconsciencia. Y si baja más todavía, coma. Y si baja más, muerte. Fíjense, esta digamos, tasa de utilización de oxígeno es importante que se mantenga en los 3.5 litros por cada 100 gramos de oxígeno. Si disminuye, puede ocurrir estas situaciones, porque la neurona empieza a sufrir entre el hipóxido, puede morir la neurona y morir el individuo, ¿no es verdad? Entonces, si el flujo sanguíneo que llega al encéfalo es insuficiente, entonces inmediatamente empiezan a ponerse en marcha estos mecanismos vasodilatadores, porque hay mayor concentración de dióxido de carbono, hay mayor concentración de hidrógeno, hay menos concentración de oxígeno y sustancias vasodilatadoras que producen los astrocitos. Entonces, bien, esto es así y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el flujo sanguíneo cerebral se puede autorregular con las variaciones de la presión arterial. Una cosa hacia arriba, por ejemplo, hacia una presión alta, el flujo sanguíneo se puede mantener constante. Si sube la presión, normalmente ¿cuánto es la presión media? Ya puedo escribir aquí, ¿no? Es 100 milímetros de mercurio, la presión media. Esta presión media se saca de calcular 120 milímetros de mercurio, la presión sistólica, sobre 80 milímetros de mercurio, la presión diastólica. ¿Ya? Entonces hay una presión media o promedio de las presiones durante todo el ciclo cardíaco. El promedio aritmético que se saca es 100 milímetros de mercurio, digamos, la presión media normal. Esta presión media puede subir, imagínense, hasta 160 o 180 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y las arterias son capaces de regularse para que el flujo sanguíneo se mantenga constante para el cerebro. Pero hacia arriba no hay mucho problema, no sé, que ya sean presiones tan altas que afecten la estructura misma de las arterias y produzcan un accidente. Pero hacia abajo de 60 milímetros de mercurio, ahí ya es grave. ¿Por qué? Porque quiere decir que esta presión tan baja ya no permite que llegue la cantidad necesaria de sangre que tiene que llegar al cerebro. ¿Cuánto era el flujo sanguíneo para el cerebro? En reposo, 750 mililitros por cada minuto. Entonces, si están 500 mililitros por minuto, ¿vean? Quiere decir que hay poca sangre, ha bajado la presión arterial. Y entonces ya no es suficiente para mantener las funciones cerebrales. Entonces, con la presión arterial hay una relación. Ahora, hacia arriba no es tan peligroso. Entonces, los hipertensos, fíjense, las personas que tienen hipertensión no les pasa nada, digamos, a no ser que haya un accidente o una complicación de la hipertensión. Con esto no quiere decir que la hipertensión no sea, digamos, maligna, porque es, ¿no? Pero en una subida de presión no pasa nada. Pero en una bajada de presión, por menos de 60 milímetros de mercurio, ahí sí, la persona que entra, mareos, confusión, desmayo y
coma. Claro, desde luego, esas son complicaciones, pero se puede subir también la presión y el flujo se va a mantener constante. ¿Sí? El problema es hacia abajo, que el flujo ya no abastece las necesidades de sangre. ¿Sí? Bien. Ahora hablaremos de la microcirculación cerebral. El número de capilares que hay en el cerebro es mayor donde hay más actividad metabólica, ¿no? ¿Dónde habrá mayor actividad metabólica? ¿En la sustancia blanca o en la sustancia gris? En la sustancia gris, ¿verdad? Donde están ¿quiénes? Las neuronas. Entonces ahí va a haber mayor concentración de capilares. Eso no quiere decir que no haya también en la sustancia blanca, porque igual los axones tienen actividad, necesitan el flujo, pero la sustancia gris es donde hay mayor actividad. Fíjense que la cantidad de capilares y la velocidad del flujo también son mayores, hasta el cuádruple en las regiones donde hay mayor actividad cerebral que en regiones donde hay menor actividad cerebral. Y por otro lado, estos capilares, los capilares cerebrales, son menos permeables que las de otros tejidos. ¿Sí? Esto quiere decir que los poros, y este es un capilar, y tenemos un poro por donde circulan los productos que entran y salen hacia las células desde la sangre. En la mayor parte de los tejidos, estos poros son permeables, excepto para proteínas, para las células, no para moléculas de peso molecular alto. En el cerebro, estos capilares son más estrechos todavía, menos permeables. No permiten el paso de muchas proteínas, de muchas moléculas, no proteínas ninguna, pero de muchas moléculas que tengan peso molecular alto. Por ejemplo, los fármacos que atraviesan la barrera hematoencefálica, les van a decir. Y hay otros fármacos que no atraviesan la barrera hematoencefálica. Quiere decir que el que atraviesa es un fármaco que tiene un peso molecular bajo. Y entonces puede pasar por estos poros capilares. Los que no atraviesan tienen un peso molecular alto y pueden, ¿no? Es como que quisiéramos pasar por una puerta de nosotros. Un niño podrá pasar por ahí, pero ya nosotros no, ¿verdad? Entonces, a esta característica se llama barrera hematoencefálica, ¿ya? Que esta menor permeabilidad. Ahora, hay un accidente común en el encéfalo, muy peligroso, no común, pero frecuente, que es el ictus. ¿Qué quiere decir ictus? Cuando se obstruye el paso de la sangre hacia un territorio cerebral. ¿Esto qué va a pasar? Puede ocurrir que una arteria, esta arteria que tiene que nutrir un territorio cerebral determinado, se va a obstruir, el flujo sanguíneo no va a pasar. Estas obstrucciones se pueden dar por coágulos, generalmente que se forman en este punto o se han formado en un lugar alejado, pero que han llegado hasta aquí y se han trancado, digamos, ya no han podido seguir circulando los coágulos y al trancarse bloquea el flujo sanguíneo. Se bloquea la arteria y no pasa sangre y estas células mueren. Pero también puede ocurrir en otros casos que la arteria reviente, se rompa por una aneurisma, la actividad de la arteria, entonces va a formarse un coágulo grande aquí, ¿no? La presión alta va
romper una arteria, se va a formar un coágulo muy grande y ya no va a pasar la sangre y todas estas células van a morir. Esta muerte de estas neuronas puede variar, digamos, puede tener efectos diferentes dependiendo de dónde ha sido el área en el que se ha ocurrido el ictus, ¿no? En algunas áreas no será tan grave para las funciones generales, tal vez afecte alguna función, en otras puede afectar más. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ocurre en el área de Wernicke? Recuerdan, es el área más importante, las funciones superiores, quedamos dementes, no podemos relacionarnos, incluso no podríamos hablar, no podríamos ni siquiera interpretar lo que vemos, ni nada. Y en otros lugares podríamos quedar en un coma permanente, ¿no? Y en otras partes podría haber falta de sensibilidad o disminución de la función motora de algún músculo. Todo va a depender, el daño neurológico va a depender del lugar donde ocurre el ictus, ¿ya? Aquí vamos a quedar. Mañana continuamos con el sistema de líquido cefalorraquídeo y todo lo que queda para el examen de la próxima semana.